como tenemos la sesión, como es la sesión del martes y la sesión es en el aula grande, todos vamos a hacer el examen en una sola sesión, o sea, no va a haber dos grupos, ¿sí? Dudas, inquietudes sobre los temas y todo eso solamente hasta el día miércoles de esta semana, ¿vale? Para que no estén sobre la hora, desesperados buscándome, solamente hasta el día miércoles de esta semana, ¿de acuerdo? Entonces, para que ya, me imagino ya empezaron a preparar ustedes su examen, son bastante juiciosos, entonces, ojo con eso, ¿listo? Bueno, comencemos entonces con este tipo de modelo. A diferencia del modelo que usamos la semana pasada, es un modelo multivariado de series de tiempo. Lo que hemos venido trabajando hasta ahora, todo lo que hemos hecho, es decir, los diagnósticos de series de tiempo, el modelo ARIMA, los modelos AR, los modelos MAL, los modelos ARIMA en conjunto, todos son modelos univariados. Es decir, que para mí es suficiente contar con información histórica de una variable y a partir de la información histórica de esa única variable tratar de predecir su comportamiento. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora, son modelos univariados. Los modelos VAR son modelos multivariados, ¿sí? A diferencia de los modelos entonces, que hemos revisado y todo lo que hemos hecho hasta ahora, vamos a empezar a ver un modelo que involucra unas cuantas variables, no solamente una de ellas, sino varias variables, ¿no? La redundancia. Entonces, digamos que esa sería la principal diferencia respecto, o una de las principales diferencias respecto a los modelos ARIMA, y es que los modelos VAR, de vectores autorregresivos, son modelos multivariados. O sea, para poder aplicarlos, para poder implementarlos, toda su lógica, entender toda su lógica, no es posible con una única serie de tiempo, ¿no? No es posible con datos históricos de la variable Y, ¿sí? Por ejemplo, en el periodo, o bueno, cualquier serie de observaciones, ¿sí? No es posible, como sí lo era posible, por ejemplo, con los modelos ARIMA, porque toda la información que alimentaba el modelo ARIMA o los modelos ARIMA provenía de esta serie histórica, de una única variable, ¿sí? Obteníamos, por ejemplo, los rezagos, por ejemplo, a partir de YT-1, ¿sí? O YT-2, o así, ¿cierto? Para obtener la parte AR del modelo o la parte MA a partir de los residuos del propio modelo, de la propia variable, ¿sí? Entonces, ahora vamos a empezar a involucrar el hecho de que estemos diciendo que los modelos VAR son modelos multivariados, quiere decir que vamos a tener no solamente información histórica de una variable Y y probablemente de sus rezagos, si es que los usamos, sino que además vamos a tener información histórica de al menos una variable adicional, es decir, necesito una X, ¿sí? Puede ser una sola X, sería una X1 en el periodo T, o varias X, ¿no? Como por ejemplo 2. Entonces los modelos VAR requieren de una variable o al menos un par de variables, ¿sí? Ya veremos que no se restringen solamente a utilizar dos variables, sino que se puede utilizar muchas más y que eso le da otras connotaciones, pero en principio para que funcione es necesario al menos un par de variables, ¿sí? Ya veremos ahorita qué nombre les ponemos, ¿no? A ver si usamos la terminología que usábamos en cortes transversales, que era, por ejemplo, decir, bueno, esta es mi variable dependiente y esta es mi variable independiente, o mis variables independientes, y si no sirve, sigue sirviendo esa terminología, ¿no? Tal vez eso es lo más cuestionable de esta metodología que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, miren la primera, digamos, el punto de partida de estos modelos. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, en términos de modelos econométricos, un poco saltándonos lo que vimos en la primera parte del semestre, me refiero a los modelos que vimos desde el anterior semestre, son modelos uniecuacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que pretendían hacer era explicar una Y en función de algunas X, ¿sí? Por ejemplo, en el modelo de regresión lineal múltiple, ¿sí? Es decir, planteaban la estructura de dependencia claramente definida. Decía, bueno, quiero explicar cómo los movimientos o cómo
lo que le ocurre a la variable x sub 1 termina afectando a la variable y, y el modelo de regresión lineal múltiple nos separaba esos efectos parciales, ¿no? Y nos permitía estimar. Y si se cumplían los supuestos, sobre todo el supuesto de independencia entre los errores y las variables explicativas, estos eran efectos ceteris paribus, parciales, plenos o puros, de lo que genera x sub 1 sobre y. ¿De acuerdo? Son modelos uniecuacionales. Pero resulta que esto implica que nosotros conocemos una relación de causalidad en las variables que está siempre definida de forma plena, ¿sí? Es decir, en esta estructura, si yo lo planteo a partir, por ejemplo, de un modelo de regresión lineal múltiple, pongámosle solamente dos variables, más un término de error, ¿listo? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que las variables x, según esta definición, que es lo que hemos trabajado hasta ahora, estas variables x causan a y, ¿sí? Causan. Entonces, mi estructura de causalidad está plenamente identificada, ¿sí? Estoy diciendo las x, que son mis variables explicativas, causan a y. Por eso les decíamos variables independientes, ¿sí? Las variables independientes causan a la variable dependiente, ¿sí? ¿Qué estoy descartando en esa estructura de causalidad? Estoy descartando la posibilidad de que y cause a las x. Y hay muchas cosas y muchas relaciones en economía que generan este tipo de circularidad en la causalidad. Es decir, si bien es cierto que en principio x causa y, puede ser que también y cause a x, ¿sí? Un ejemplo muy básico, si quieren, para quedarnos como en una relación incluso macroeconómica. Supongamos que y es el ingreso. El ingreso, o pongámosle que es el consumo para trabajar la función keynesiana, consumo, ¿sí? Y es el consumo. Y supongamos que x sub 1 es el ingreso disponible, ¿sí? X sub 2 y hasta x sub n serían variables de control, pueden ser otras variables de control, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente la función keynesiana del consumo lo que me dice es que el ingreso es causa del consumo. Para poder consumir, las familias primero necesitan tener ingreso, ¿sí? Y este beta 1 se conoce como una propensión marginal a consumir. ¿Qué quiere decir? Que de cada unidad monetaria, pues una parte de eso se va al consumo, no todo, ¿no? Porque esto tiene que estar entre 0 y 1. Quiere decir que hay una parte que se consume y otra parte que se va al ahorro. Eso es lo que dice más o menos la macro. Entonces, la relación de causalidad en principio, que es lo que habíamos trabajado en el semestre pasado, era esta. Siempre decíamos, el ingreso causa el consumo, y por eso proponía este modelo, ¿sí? El problema es que esa relación de causalidad, al menos en esta función específica, no está plenamente identificada siempre, ¿sí? Teóricamente yo sé que más o menos tiene sentido pensar esto, ¿sí? Y así es como se implementa, en fin. Pero también tiene mucho sentido pensar en esta relación de causalidad. Llamaré beta 3, 4. Y pongámosle la misma. Otras cosas que pueden estar afectando. Entonces, pensemos ahora, no se olviden que nuestra X es el ingreso y nuestra Y es el consumo. Entonces, ojo, esto ya no es la función keynesiana del consumo, ¿no? Ya no es la ecuación básica keynesiana, que es la función de consumo. Porque estoy cambiando el orden de las variables, ¿sí? La pregunta es, ¿tiene sentido esta segunda relación que estoy proponiendo aquí, este segundo modelo? Si lo tiene, pues, ¿cómo sería esa explicación lógica? ¿Qué dice? ¿Tiene sentido? ¿Sí o no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? María Fernanda, ¿tiene sentido la segunda ecuación? Suponiendo que ahora estoy explicando el ingreso en función del consumo. Pues
no, porque pues uno consume depende de los ingresos que uno tenga, pero por ejemplo si uno tiene más necesidades de consumir puede buscar un trabajo o algo que le genere mayores ingresos para poder consumir lo que necesita. Ajá, María Fernanda, recuerda que son variables macroeconómicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ingreso, aquí es el ingreso no de una persona, sino que es el ingreso agregado, es decir, es el PIB. ¿Sí? Es de lo que ganan todos los actores de la economía. ¿Sí? El ingreso de todos los actores de la economía. Entonces, hagan de cuenta que sería el ingreso nacional o PIB. Y el consumo no es el consumo de una persona, es el consumo de todas las personas. ¿Sí? Entonces, acá arriba lo que estaba diciendo es que una parte de lo que las personas obtienen como remuneración por su trabajo, por el capital o por los intereses o por la tierra, se va a consumir. ¿Sí? Entonces, acá, más o menos en términos macroeconómicos, ¿tiene sentido? ¿Nos quedamos en que no? ¿Alguien que diga que sí? Sí, no sería la demanda agregada cuando el consumo incluye al PIB. ¿Cuándo? El consumo entre la sumatoria del PIB. Con el consumo, inversión, ahorro. Correcto. Ajá. Simplemente estamos viendo el orden, ¿no? No estamos viendo el lado de la oferta, sino el lado de la demanda. Ajá, pero la relación de causalidad, lo que quiero es que vean, me digan más o menos qué hay en el intermedio, porque no es que automáticamente, así como acá tampoco era automático, Y causa automáticamente al ingreso, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que ocurre es que, por ejemplo, una persona que gana más dinero, racionalmente toma decisiones que le permiten incrementar su nivel de consumo. Si se incrementa el ingreso, entonces racionalmente toma decisiones que van incrementando su nivel de consumo. Dice, por ejemplo, me puedo dar más gustos que antes, que cuando ganaba poco dinero, y así lo dicen todas las personas que están en el país, ¿no? O sea, los que componen esa economía. Pues, profe, yo creo que en ese caso la relación sería netamente como negativa en base pues, al consumo impactando al ingreso. Debido a que si aumenta el consumo, si el signo es negativo del beta, pues obviamente tendría sentido el hecho de que se disminuya el ingreso. Si se consume más, se disminuye el ingreso. Bueno, sí sé por dónde lo estás leyendo. ¿Alguien tiene una opinión distinta? Pero también, cuando se comienzan qué tipo de bienes se está consumiendo, podrían de alguna manera ayudar a la economía de las personas y eso también incrementa el ingreso. Correcto, por ahí va. Este mayor consumo, ¿qué motiva? A que se produzcan más, a que haya más producción. ¿Sí? Si hay más gente queriendo consumir, si hay más gente consumiendo, lo que automáticamente piensan las empresas es: hay más demanda para nuestros productos, por lo tanto es viable producir más. Si se produce más, ¿qué es lo que se genera esto? Que el ingreso aumente. Entonces, estamos viendo que esta relación de vuelta entre las variables también es posible. Pues sería positiva en este caso. Si hay más consumo, hay una mayor motivación a que se produzca más y por lo tanto que el ingreso aumente. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esta segunda relación es posible también. ¿Sí? No solamente se da la relación de ida, que es la del ingreso hacia el consumo, sino que también es posible la relación del consumo hacia el ingreso. Entonces, ya estamos viendo que todo lo que habíamos estudiado en el semestre pasado pues, estaba enfocado como a este tipo de modelos, donde la relación de causalidad estaba plenamente definida desde unas X hacia una Y. Pero esos modelos no consideraban al menos la posibilidad, o al menos estadística y matemáticamente, la posibilidad de que la relación de causalidad se dé de vuelta, ¿sí? Se regrese, y haya esa circularidad y esa retroalimentación entre las variables. ¿Por qué? Porque si yo considero ahora esta forma más compleja, esta forma más ampliada de plantear la relación, lo que estoy diciendo es, mire, si yo determino el ingreso, si yo determino el consumo en función del ingreso y estimo solamente esta relación, estos parámetros que estimo están sesgados. Porque en esta U está metida la segunda forma de considerar la relación. ¿Sí? Entonces, lo que pasa aquí, cuando movemos una de las variables, está metida en el término de error, y ya sabemos que si hay relación entre el término de error y las explicativas, hay un sesgo en la estimación de esos parámetros. ¿Sí? Entonces, hay una crítica grande
a los modelos que vimos el semestre pasado, que son estos modelos unidireccionales en su causalidad. Y es que al no considerar la probable relación de vuelta entre las variables, genera que haya un sesgo, ¿sí? Genera que haya ese sesgo en la estimación. Entonces la lógica de los modelos VAR es tratar de subsanar el error, no el error, digamos que estábamos, y los modelos así evoluciona, digamos, el conocimiento, ¿no? Son modelos más básicos, todos los que vimos el semestre pasado son modelos más básicos, son modelos de este tipo. Los modelos VAR lo que intentan es ampliar esto, es decir, hay relaciones de causalidad que se retroalimentan entre las variables y necesito un modelo que dé razón de eso, para evitar que esta segunda ecuación se quede en el error y que yo esté estimando esto de forma sesgada, ¿de acuerdo? Entonces la lógica de los modelos VAR se inspira, digamos, en este tipo de modelos que son modelos multiecuacionales, ¿no? Un modelo uniecuacional, que es lo que hemos visto hasta ahora, son simplemente esta relación de ida. Los modelos multiecuacionales o de ecuaciones simultáneas, lo que intentan es decir, mire, se presentan relaciones también de retroalimentación entre las variables, entre mis variables explicativas y mi variable dependiente, ¿de acuerdo? Y algo más, y es que en estricto sentido aquí no habría variables dependientes e independientes, no podríamos definir. Mire, acá en principio, si yo considero este modelo completo, ¿sí? En principio la variable dependiente acá era la y, ¿sí? Pero acá, ¿qué terminó siendo la y? Terminó siendo una variable explicativa, ¿sí? Acá la variable x1 era una variable explicativa, y acá ¿qué terminó siendo? Terminó siendo una variable dependiente. Entonces en el modelo ampliado no están identificadas plenamente la posición, o sea, cuál es la variable explicativa y cuál es la variable dependiente. Entonces se dice que hay relaciones, en este caso, de bidireccionalidad en la causalidad. Se dice también que en estos modelos no hay variables, no hay identificación entre, o no hay separación entre variables endógenas y exógenas, sino que todas están definidas entre ellas mismas, ¿no? Usted no puede decir, esta es la que estrictamente causa a la otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una segunda relación en la que cambia su posición. Entonces, son modelos de ecuaciones simultáneas y se presentan esas relaciones de bidireccionalidad. Entonces, esos son los modelos, digamos, la evolución de qué veníamos trabajando y cuál es el avance que dan los modelos VAR. Sin embargo, bueno, ese es el resumen. Sin embargo, en algunas situaciones la relación de causa-efecto no es plenamente unidireccional, y esto sucede cuando Y está determinada por las X o algunas X. Y algunas X a su vez están determinadas por Y. En otras palabras, hay una relación en dos sentidos o simultánea entre Y y algunas X, lo cual hace dudar de la distinción entre variables dependientes y explicativas. Estos modelos se conocen como ecuaciones simultáneas. La lógica de estos modelos es que no es posible estimar los parámetros de una ecuación aisladamente sin tener en cuenta la información proporcionada por las demás ecuaciones en el sistema. Eso es lo que acabamos de ver. Si lo hiciéramos, que se puede, que es lo que hemos venido trabajando, estos parámetros estimados estarían sesgados. En todo caso, la definición de variables dependientes e independientes se ha criticado por ser subjetiva. Ese es otro problema, ¿no? Normalmente nosotros con la teoría que decimos, mire, yo me alineo con el pensamiento o la teoría inicial keynesiana, entonces para mí esta es la relación, ¿sí? Yo adopto la función de consumo keynesiana, pero eso a la larga, pues, si yo llevo esa teoría a unos datos, ¿sí? Estoy cayendo en algo que se conoce como el sesgo teórico, y es que estoy cerrando mis ojos a la posibilidad de que esa no sea la única relación de causalidad entre las variables, ¿sí? Entonces, si bien esto es correcto, a mi modo de ver, esto es correcto porque usted cuando hace una investigación, usted necesita saber con qué teoría se compromete, ¿sí? Usted no puede ir, digamos, con la lógica que uno entiende de la investigación, uno no puede ir a enfrentarse con los datos supuestamente libre de cualquier explicación teórica, ¿sí? Es más o menos lo que hace la gente que se dedica, por ejemplo, a utilizar modelos econométricos con el único propósito de
ganar, de hacer mejores predicciones y ganar en la bolsa de valores. A ellos no les importa la teoría, pero con eso la investigación económica no avanza, porque si uno investiga algo es porque quiere una explicación. No solamente quiere saber si es que el precio va a subir o bajar, necesita saber el por qué. Y eso implica tener una teoría. Entonces, esto es correcto, tener estos sesgos es correcto. Lo que le está diciendo aquí es, ojo, que hay una segunda posibilidad, y es que la relación esté invertida y que esté alimentando también su función keynesiana. Entonces, usted necesita saber, para estimar esto de forma correcta, necesita saber que hay una segunda posibilidad en la relación. ¿De acuerdo? Pero eso es subjetivo. Yo adopto la posición keynesiana porque es la que se alinea con mi pensamiento económico. Alguien puede decir, no, pues eso no es correcto, ¿no? Hay otras explicaciones teóricas. Hay esta segunda explicación teórica. Y si esa otra persona adopta esta segunda posición teórica solita, pues también caería en el error como de generar ese sesgo. Entonces, Sims, que fue premio Nobel justamente por decir o proponer los modelos VAR, dijo que nos podíamos evitar ese conflicto de tener que elegir entre una teoría que nos defina cuáles son las variables explicativas y cuál es la variable dependiente. Entonces digo, voy a proponer unos modelos en los que no es necesario identificar esa posición o el rol de cada variable. Y esos son los modelos VAR. Los modelos VAR no requieren que usted le diga, mire, es que Y es mi variable dependiente y estas son mis X, mis variables explicativas. Los modelos VAR se alimentan a partir de una estructura de ecuaciones en las que todas son variables explicativas y todas son variables dependientes. ¿Sí? Esa es la lógica de los modelos VAR. Se conocen como modelos de vectores autorregresivos. Entonces, vamos a ir desagregando esos modelos. ¿De acuerdo? Entonces, primero vamos a ver distintas especificaciones para los modelos VAR. Traté de saltarme la parte matricial. En esta parte se utiliza mucho la notación matricial que mirábamos el semestre pasado, pero que entiendo pues no es la más común también, no la más fácil de entender. Entonces traté de saltarme un poco la notación matricial y la desagregué en una lógica como de ecuaciones escritas linealmente, que es lo que hemos venido trabajando como más comúnmente. Entonces, en el modelo VAR, que es un sistema de ecuaciones, se formulan una ecuación para cada una de las variables. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo dos variables explicativas, por ejemplo, una Y y una X, tendría yo al menos que tener dos ecuaciones. Si tengo tres variables, que serían mi Y y dos X más, ¿sí? Entonces tendría que tener tres ecuaciones. Cada nueva ecuación tiene, o cada nueva variable tiene su propia ecuación. El lado derecho de cada ecuación incluye una constante y rezagos de todas las demás variables. Entonces vamos a ver cómo se plantean esos modelos. Entonces, lo primero es que el modelo se llama modelo de vectores autorregresivos. VAR significa eso, vectores autorregresivos. Se llama vectores porque ahora la variable, digamos, la que aparece al lado izquierdo de la igualdad, que es en principio lo que yo quiero explicar, no es una sola, no es una Y, sino que son todas las variables del modelo. Entonces, si yo tengo dos variables, mi vector, o lo que voy a tener al lado izquierdo es un vector, que forma un vector. Y sub t, x sub t, x sub 1, t, x sub 2, t, y así las x que tenga. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo que está allí, tenemos solamente el caso de una x, ¿sí? El vector sería entonces de una columna por dos filas, ¿sí? Es un vector de variables dependientes o de variables, no está bien usada la palabra dependiente, ¿no? Ya sabemos por qué, porque la causalidad va a tener circularidad. Entonces, lo que tengo del lado izquierdo es un vector, no es una única variable como en los uniecuacionales, sino que es un vector de variables, todas las variables del modelo. ¿Y en función de qué está ese vector? Entonces, está en función
cada una de esas variables del modelo está en función de una constante, creo que es la primera C, ¿ah? Y de los rezagos de todas las demás variables. ¿Sí? En este caso, solamente tengo una variable explicativa adicional. ¿Perdón? Entonces tendría los rezagos de ella misma y de las demás variables. Entonces tendría que el primer beta estaría determinando el efecto de ella misma rezagada. ¿Sí? La misma Y rezagada. ¿De acuerdo? Por eso le da la connotación de autorregresivo. ¿Sí? Autorregresivo quiere decir que dentro de las explicativas está metida ella misma en forma rezagada. ¿De acuerdo? Y como los modelos VAR son modelos dinámicos, pues lo segundo que tendría que incluir es el rezago, pero ahora de la segunda variable, que sería la X. ¿De acuerdo? Como siempre, un término de error. En este caso, un error contemporáneo, ¿no? Es decir, para el mismo periodo, no es rezagado ese error. Y se le pone un 1 para identificar que es el error que deja la primera variable, ¿no? La ecuación que hice para la primera variable. ¿Sí? Como tengo un vector de variables, entonces lo segundo es plantear lo mismo, pero ahora para la segunda variable. Entonces la segunda variable va a estar nuevamente en función de una constante, pongámosle D, más el rezago de ella misma, por eso es autorregresivo. Entonces para guardar el orden entre y rezagos y rezagos X, voy a poner acá. Entonces el rezago de ella misma, ¿qué va a ser? X sub t menos 1. Y además el rezago de las otras variables. Estoy explicando X, la otra variable ¿cuál es? Es Y. Por cambiemos aquí pongámosle beta 4, pongámosle beta 3. El rezago de la otra variable, más un término de error que le ponemos un 2 para identificar que es el que deja la ecuación 2, que es para la segunda variable. Entonces, si ustedes observan, del lado derecho la forma en la que, o la estructura de la ecuación es exactamente la misma para todas las variables. ¿Sí? Miren, lo único que cambia son los parámetros, porque están midiendo cosas distintas, ¿no? El efecto, no sé, de X sub t rezagado sobre Y va a ser distinto del efecto de X sub t sobre ella misma, sobre la misma X. Acá estoy midiendo el efecto de X sub t sobre Y, y acá es el efecto de X sub t sobre X misma. Entonces, por eso no le pongo aquí otro beta 2, tiene que ser un parámetro distinto. Pero miren que la estructura es la misma. Es decir, pongo cada variable del modelo en función de los rezagos de ella misma y de las otras variables. ¿Sí? Entonces aquí ya tendríamos un modelo VAR. ¿Sí? El número del VAR va a estar dado por el rezago, los rezagos que estoy incorporando. En este caso, ¿cuántos rezagos estoy incorporando de cada variable? ¿Seguros? Un solo rezago. Sería un VAR 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que estoy incorporando los rezagos de cada variable. Mira, aquí tengo un rezago de la variable Y, un rezago de la variable X, un rezago de Y, un rezago de X. ¿De acuerdo? Sería entonces un VAR 1. Tiene dos variables y para esas dos variables tengo entonces dos ecuaciones. Quiere decir que además es un modelo VAR 1 de dos dimensiones. Las dimensiones las da el número de ecuaciones que se tengan. Entonces tenemos dos dimensiones. Aquí está. Modelo VAR 1 de dos dimensiones. ¿Correcto? Allá utiliza otras letras, bueno, betas, gamas, deltas, lambdas, ¿sí? Todas estas son distintas letras, pero lo único que importa aquí es que tenga los rezagos de cada variable y ya para cada parámetro puedo inventarme cualquier identificador distinto. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos un modelo VAR un modelo VAR 1 de dos dimensiones. VAR 1, ¿por qué? Porque solo tiene dos rezagos. ¿Por qué dos dimensiones? Porque tiene dos ecuaciones, una ecuación para cada variable. ¿De acuerdo? Si yo quiero generalizar eso, ¿por qué puedo tener entonces un VAR, por ejemplo, de un VAR 8, que sería un VAR que incluye 8 rezagos de cada una de las variables que él tiene? Entonces
tendría y-1, y-2, menos 3 hasta menos 8, y además xt-1, menos 2, menos 3 hasta menos 8. Eso sería un par 8, ¿sí? Y que tenga, no sé, 3 dimensiones. Tendría entonces que tener una y sub t, x sub 1t, x sub 2t. ¿De acuerdo? Eso sería un bar de, por ejemplo, un bar 8 de 3 dimensiones. Entonces, si yo quiero generalizar eso, pues se utiliza como esta notación. ¿Qué me dice esta notación? Miren, tengo mi vector autorregresivo, mi vector primero de variables, que es y, x sub 1 hasta x sub k. Tengo mis constantes, que son c, a hasta d. Tengo mis betas o mis partes autorregresivas respecto a la propia y, ¿sí? O a la primera variable. Entonces, el beta multiplicado por los y sub t menos 1, y así para cada variable, sería como esta primera parte. ¿Sí? Tengo la segunda parte, que son los autorregresivos respecto a x, sería esta parte. ¿Sí? Y tengo mi vector de errores, que sería esta tercera parte. ¿Sí? Entonces, tenemos la parte de vectores de las variables, tenemos las constantes, el vector de rezagos de la primera variable, el vector de rezagos de la segunda variable, y tenemos el vector de errores o de residuos. Estos estrictamente no son vectores, van a ser matrices, ¿sí? Con sus respectivas dimensiones, dependiendo del número de variables y número de ecuaciones. Y los otros no son vectores. Este es un vector, este es un vector y este es un vector. ¿De acuerdo? Listo. Ahora sí, lo que vamos a ver entonces son, digamos, los pasos que tendríamos que dar para poder realizar la estimación. Lo interesante, digamos, lo fácil de esto es que para hacer la estimación no se necesita nada adicional que mínimos cuadrados ordinarios. O sea, si se quisiera hacer esto a mano, que no lo vamos a hacer, básicamente es la misma aplicación que se hizo cuando se aplicaba a un modelo unidireccional. Son mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Minimizar la suma cuadrada de los errores. Un requisito para poder aplicar el VAR o iniciar la aplicación del VAR es que las series de tiempos son estacionarias, ¿sí? Entonces, miren que los modelos, por eso fue tan importante y por eso creo que nos tomamos como casi una semana completa hablando de estacionariedad, y es que básicamente la mayoría de los modelos más importantes y más básicos de la econometría de series de tiempo suponen que las series de tiempo son estacionarias. Ese es punto de partida. Entonces, si las series son estacionarias, se puede empezar a aplicar esta metodología, así como hicimos con ARIM. La predicción se hace estimando el VAR con los datos directamente, el VAR en niveles, si es que las series son ya estacionarias, ¿no? Si no son estacionarias, se debe tomar diferencias para hacerlas estacionarias y después estimar el VAR, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el mismo requisito que había para modelos ARIMA, funciona aquí para modelos VAR, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo que está en Bucarati. Un poco muestra esa bidireccionalidad de las relaciones de causalidad de las que empecé hablando y esto. Entonces, miren el ejemplo. A manera de ejemplo, piensen en algunas preguntas típicas de la macroeconomía. El PIB causa la oferta monetaria, es decir, aquí, pensando en el PIB como producción, ¿sí? Sí, desde el enfoque de oferta o desde el enfoque de demanda. Si el PIB crece, ¿sí?, la demanda de dinero de los actores de la economía va a incrementar. En principio esa es la relación de causalidad que pensamos, ¿cierto? Más crecimiento de la economía se requiere más dinero, ¿sí? Por motivo transacción, por motivo consumo, por motivo precaución, por cualquiera de los motivos keynesianos. Entonces la gente, cada vez que incrementa el nivel de producción, tiende a requerir o a demandar más dinero. Entonces esa es la primera forma de considerar la relación, ¿sí? Pero hay una segunda forma de considerar la relación, y es que es un poco desde el enfoque de política económica. Entonces, si yo incremento la masa monetaria, es decir, hago política monetaria expansiva, lo que yo espero
es que eso incremente el PIB. ¿Sí? Entonces hay una relación de circularidad entre el PIB y el dinero o la masa monetaria. Entonces, una es por los motivos de demanda de dinero y la otra es por el enfoque de política económica. Entonces, puede estarse presentando las dos posibilidades, ¿no? O el dinero impulsa el PIB o el PIB impulsa la demanda de dinero. Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo es, si planteamos un modelo VAR para esas dos variables, tratamos esencialmente al PIB y a la oferta monetaria como un par de variables endógenas. No podemos identificar cuál es la explicativa, cuál es la dependiente, cuál es la independiente, no se puede. Esa es la propuesta de Sims, ¿no? Cuando él propone los modelos VAR, dice, es que no es posible casarse con alguna relación de causalidad, porque pueden estar funcionando las dos. Entonces, este ejemplo ilustra lo que se conoce como modelos de vectores autorregresivos. El término autorregresivo se refiere a la aparición del vector rezagado de la variable dependiente, ¿sí? PIB, acá está rezagado, y la masa monetaria aquí está rezagada. Y el término vector se atribuye a que tratamos un vector de dos o más variables. Los modelos VAR son ideales para explicar relaciones de causalidad bilateral, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos, en la primera ecuación tenemos al PIB en función del dinero o la masa monetaria con algún nivel de rezagos y además en función del mismo PIB, por eso es autorregresivo. Y en el segundo tenemos al dinero explicado a partir de sus rezagos y a partir del PIB. Esa sería entonces el planteamiento para un modelo VAR que explica las relaciones posibles entre el PIB y el dinero, ¿de acuerdo? Entonces ustedes me van a decir o van a plantear el modelo VAR, ¿sí? Van a hacer básicamente esto para la siguiente relación. Resulta que se mantiene en macroeconomía la curiosidad entre, a ver, ¿cómo lo planteamos? Bueno, hay varias. Una muy simple. Entonces, me van a decir, o van a plantear un modelo VAR para la siguiente relación entre las variables. La primera son los precios. ¿Sí? Entiendes aquí como precios, como estamos hablando en términos macroeconómicos, como el IPC. ¿Sí? Y el crecimiento de esos precios pues sería la inflación. La variación del IPC sería la inflación. Y la segunda variable va a ser el dinero. Entonces, normalmente medida como M, como está allá, o como un M1. Entonces me van a decir, o van a plantear un modelo VAR, ¿sí?, que intenta explicar la relación entre esas dos variables, entre el índice de precios del consumidor y el dinero o la masa monetaria, el dinero M1 o la masa monetaria. ¿Listo? Entonces, piénselo, que le coméntelo con sus compañeros, 3 minutitos y lo revisamos. Le pedimos a alguien que me lo diga, ¿vale? Bueno, quienes quieran escoger otro ejemplo para que lo razonen como quieran. Vamos a proponer acá un segundo ejemplo que relaciona la pobreza con la educación. ¿Listo? Entonces, si quieres unos hagan este de acá, otros de acá, y ahorita me dictan los modelos que encontramos.
precio. Sí, pero no pues es sí. En lugar de beta 1. No, beta 1. Sí, por eso es beta 1 y PC. Porque yo pensé que es el beta 1 y esto no. No, yo pensé que es el beta 1. Y esto es más. Aquí es lo complicado. La B2 porque es la X, entonces la X la tenemos M. ¿Y es esto M? T menos 1 más el término de UT. Y luego viene ¿Fácil? Sí, ¿no? Bueno, voluntarios, ¿quién me quiere dictar la primera? T por B más B3. ¿Nadie? T menos ¿Alguien ya tienes? 1 más Sí, ayer. delta 4 A T no, el IPC menos igual a más A. T. ¿Sí, no? Este sería M1. Pongámosle M para no confundirnos aquí con los periodos, ¿no? Simplemente M masa monetaria. M es M-1, ¿correcto? En el periodo de M-1. Más el terminal. Bueno, aquí estamos planteando un bar 1. Y la segunda, M. Ajá. Un término de error contemporáneo. Ajá. Listo. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? Listo. En el segundo, bueno, antes de eso, tendría sentido la relación, es decir, tendría sentido plantear un modelo bar para la relación entre esas dos variables, porque también es, ojo, no es que todo, absolutamente todo, estamos diciendo, nada de los modelos uniecuacionales sirve y ahora todo tiene que ser en modelos multiecuacionales o de ecuaciones simultáneas y modelos bar.
Hay relaciones en las que esto tiene mucho sentido, o sea, que usted diga, no, es que no hay forma de que se presente la relación contraria, simplemente siempre el dinero causa la inflación, ¿sí? No hay forma de pensar y es descabellado pensar en la otra relación. Entonces ahí es suficiente con un modelo uniecuacional. Aquí lo que estamos diciendo tiene sentido también pensar en la relación de causalidad inversa, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos argumentar si es que se necesita un modelo VAR en esta relación. La primera es la forma, un poco es la forma friedmaniana de considerar la cuestión, ¿no? Es básicamente la ecuación cuantitativa del dinero. Es decir, decía Friedman que la inflación es siempre en todo momento un fenómeno monetario, y es básicamente lo que estoy diciendo aquí, en la primera ecuación. La inflación va a incrementar si se incrementa la masa monetaria, ¿sí? Pero ¿qué sería esta segunda explicación? ¿Qué le estaría diciendo? Sería se espera que si aumenta la inflación, la masa monetaria tiene Sí, hay una explicación un poco más elaborada. Piensen en las espirales inflacionarias, ¿no? O sea, una economía que ya ha tenido o que ya viene de un periodo de inflación, ¿qué es lo que tiende a ocurrir? Tiende a demandar más dinero y empieza a caer en esto que se conoce como espirales inflacionarias, ¿no? Entonces, no sé, en algún momento el banco empezó a imprimir mucho dinero y eso que generó inflación. Como los precios están subiendo, ahora la gente sigue demandando más dinero y eso va a volver a generar más inflación. Entonces, caen en esa espiral de hay inflación, se requiere más dinero para que las personas hagan su ajuste. Pero como hay más dinero, nuevamente hay más inflación. Entonces, este modelo VAR estaría dando cuenta de esa espiral inflacionaria, ¿sí? Hubo una política monetaria que generó inflación y ahora la inflación retroalimenta nuevamente que se haga más política monetaria de ese tipo. Y es la espiral inflacionaria en la que caen algunos países. Entonces, por eso tendría sentido un modelo VAR que relacione a los precios con el dinero, ¿no? Listo. Esta segunda, pensemos en esta segunda ecuación. Bueno, vamos a hacerle una modificación para ver si queda comprendido. Vamos ahora a plantear un VAR muy bien simple, un VAR 2 para esta segunda ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a plantear un VAR 2 para la relación entre pobreza y educación. ¿Ya lo tienen? ¿Alguien? ¿Tenían el VAR 1? Entonces, modifiquemos ese que tienen para que vean. ¿Len? ¿Sí? Modifiquemos el que tienes para hacerlo. Supongo que tienes el VAR 1. Entonces lo vamos a hacer un VAR 2. Entonces, para pobreza, P y para la educación, E. ¿Listo? Entonces, primera ecuación. La pobreza en el periodo T es igual a C, correcto. Y menos beta 1. Menos beta 1. Educación T menos 1. En E T menos 1. Ajá. Más beta 2. Más beta 2. Pobreza. Por pobreza. T menos 1 más el término de Menos 1 más el término de error. ¿De acuerdo? Hasta ahí tenemos el modelo en VAR 1. ¿Sí? Vamos a abrirle espacio para incluir ahora un segundo rezago. ¿Sí? Entonces, necesito incluir un segundo rezago. Entonces, este primero va a ser el primer rezago de la educación. Este segundo va a ser su segundo rezago. ¿Sí? La educación rezagada hacia el segundo periodo. Más un beta 3, que sería el primer rezago de la pobreza. ¿Sí? Y un beta 4, que sería el segundo rezago de la pobreza. Y ahora sí, el término de error contemporáneo de la primera variable. ¿De acuerdo?
Entonces tendríamos la educación rezagada 2 veces, 1, 2, y la pobreza rezagada 2 veces, periodo 1, periodo 2. Aquí, ¿por qué tenemos un menos? Porque se entiende que entre más pobreza, menos educación. Entre la relación que yo planteo, al menos entre estas primeras 2 variables, sería: yo espero, ¿sí? Yo espero que si la educación aumenta, la pobreza caiga. ¿Cierto? Por eso planteo. Recuerden que inicialmente planteamos nuestras ecuaciones siempre como en forma positiva y ponemos algunas restricciones. Es decir, yo espero que beta 1 sea negativo. ¿Cierto? Espero que beta 2 sea negativo. ¿Cómo esperaría que sea beta 3 y beta 4? Esperaría que sea positivo. Es decir, si la pobreza ha venido bajando, ¿sí? O es baja en un periodo, esperaría que en el siguiente periodo también sea baja. ¿Sí? Si la pobreza se dispara hoy, yo esperaría que a mañana o al siguiente año siga siendo alta. ¿Sí? Entonces, beta 3 y beta 4, ¿sí? Esperaría que sean positivos. Entonces, en la ecuación planteamos siempre con signos positivos y ponemos unas restricciones acá si queremos, indicando la direccionalidad entre las relaciones. En las relaciones. Nos falta la segunda ecuación. Un bar de 2 dimensiones, entonces tiene aquí a eso T. Y no cambiaríamos nada del lado derecho, ¿cierto? Seguiría siendo lo mismo, es decir, tendría aquí una D que sería mi constante, tendría un beta 5 que me va a decir el efecto del primer rezago de la educación, un beta 6 que me va a decir el efecto del segundo rezago de la educación, beta 7 primer rezago de la pobreza, y beta 8 segundo rezago de la pobreza, y el término de error contemporáneo para la segunda ecuación, ¿de acuerdo? O la segunda variable. Sería ese entonces un bar 2 de ¿cuántas dimensiones? 2 dimensiones. ¿Listo? Listo. Por último, ¿sí? Para pasar ya creo que a la metodología y a la práctica, me van a decir vamos a regresar a la relación, o vamos a otra vez hablar de la relación pobreza, educación, y vamos a involucrar una tercera variable que sea empleo. ¿Sí? Tercera variable es empleo. Y van a formular entonces para estas 3 variables un var 1. ¿Sí? Un var 1, obviamente, de ¿cuántas dimensiones tiene que ser? 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces van a plantear el var 1 de 3 dimensiones. No porque este es un var 2, sino que es solamente un var 1. Entonces las ecuaciones van a ser más cortas, pero ahora tiene 3 dimensiones, 3 ecuaciones. Háganlo. Lo reviso.
¿Ya? ¿Listo? ¿Listo? Entonces vamos con la primera ecuación. B sub t. B sub t. C. Correcto. La pobreza. Ajá. Correcto. Y beta 2. Ajá. Menos 1, ¿no? Ajá. Sí. Pongámosle 1. O pongámosle L, sí, porque es V son los errores. L, ajá, en el periodo de menos 1. ¿De acuerdo? Más. Y vamos con la segunda, que es educación. Entonces tendríamos D. ¿Qué beta vamos? Beta 4. Y de aquí, solo cambiando el beta de los parámetros. ¿Y listo? ¿Y termina? Nos falta una variable, ¿no? Son 3 dimensiones. Entonces pongamos LT, pongamos E más beta 7 de menos 1, beta 8, educación rezagada, y beta 9. Ajá, ¿sí? Listo. ¿Cuántos parámetros tendríamos que estimar entonces? En realidad 12, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 betas. Y las constantes. No nos olviden, las constantes son parámetros que hay que estimar. C, D y E. Entonces tendríamos que estimar 12 parámetros. El modelo debería ser suficiente para estimar 12 parámetros. Por ejemplo, una regla básica es que yo no puedo estimar más parámetros, o, sí, recuerden el concepto de grados de libertad, ¿no? Cada vez que intento meter un parámetro nuevo a estimar, voy perdiendo al menos un dato, ¿sí? Y si considero la constante serían 2. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una serie de tiempo de solamente 12 o 14 observaciones, no podría estimarla, o sería demasiado ineficiente el modelo. Entonces, cada vez que voy haciendo, aumentando las dimensiones y aumentando el VAR, o sea, el autorregresivo, necesito también más datos. Por eso, estos modelos requieren mucha información, series de tiempo bastante extensas, ¿no? No funcionaría con series de tiempo muy cortitas. ¿Por qué en la educación el signo va positivo? ¿Aquí? En la educación. ¿Esta? Siempre las ecuaciones, siempre que planteo el modelo, siempre yo planteo los signos como positivos. Lo que seguramente te preguntas es, yo espero que la relación entre educación y pobreza sea negativa. Entonces lo que hago es, adjunto al planteamiento del modelo, yo defino mi restricción. ¿Qué espero? Espero, por ejemplo, que beta 2 sea menor que 0. ¿Sí? Espero que el empleo, ¿cuál sería la relación entre el empleo y la pobreza? ¿Positiva o negativa? Esperaría que sea positiva, ¿no? Más gente trabajando, más dinero, menos pobreza. Sería negativa. Sería negativa. Ajá. De este lado, beta 4. Bueno, beta 1 seguiría siendo positiva, ¿no? A beta 4. ¿Cómo esperaría que sea beta 4? Relación entre pobreza y educación. Negativa, ¿no? ¿Ah? Beta 5. Beta 5. Educación con ella misma. Positiva. Si la gente se está educando, más probable que siga educando. Beta 6. Beta 6. Entre empleo y educación. Más empleo, más dinero para educarse uno mismo o a los hijos, ¿no? Entonces, positivo. Y así hasta beta 8, beta 9. ¿Pues uno pone las restricciones aparte? Claro, las restricciones, eso es lo que se acostumbra, ¿no? Yo defino o
formulo el modelo y adjunto las restricciones que a priori yo espero según mi teoría, según cómo yo esté entendiendo la teoría. ¿Sí? Esto se conoce como restricciones a priori. Es decir, antes de entrar a los datos, antes de estimar, yo defino qué es lo que espero de las relaciones. Puede ser que ya cuando usted estime encuentre que el resultado es el contrario. ¿Qué está encontrando? Pues que la teoría que usted tenía a priori no está funcionando. Por eso se conocen como restricciones a priori. ¿De acuerdo? Listo. Hay más cositas conceptuales que seguramente las vieron en la lectura, por ejemplo el tema de causalidad de Granger, el tema de las funciones de impulso y respuesta, pero me parece que se entiende más fácil si lo vemos en la práctica. Entonces vamos a la práctica y allí vamos a revisar otras cosas conceptuales también. Descarguen entonces el script que les subí que se llama PAR. Y ahí vamos a trabajar un ejemplo modificado de Bujarati. No vamos a trabajar exactamente el que él hace porque él tiene no es un error, pero con el propósito de hacer simple la explicación se salta un paso que ahorita les voy a decir cuál es. Entonces, en el ejemplo que estamos trabajando, que vamos a trabajar, solucionamos eso. Sí, no puede volver a pasar. Vergüenza, no. Lo tenemos. Yo te sí. Bueno, ya están ubicados todos. Sí. ¿Las tienes todas? Por ejemplo, ahí me lanzó el error de que no tengo WAS. Tienes que instalarla. O sea, aquí. No, voy a buscarla en el gran. Es que si no te aparece, si te aparece que no, o en ese error que me aparece que no se la puede activar es porque no está instalada. ¿Qué acabaría de pasar si nos terminamos la plática cada uno? Esa la descargamos la semana pasada. A ver si escuchas. Sí, no, yo también. Yo no sé. Bujarati.
Madre, yo estaba indigna. Sí, esa me escribe, Angie, Tatiana, ¿cómo doña? Ella cuando me escribe, es confesor. Ahorita que se ve. Ay, sí, ay, ¿qué pasó? La dirección ahí donde. Ah, ya. Sí, como He aprendido pero me quedo ubicada. te respondiera, ¿no? Ay, no. Sí, bro. ChatGPT dijo belleza. ¿Qué pasó? Busquemos uno de Fred. Yo miraba y solo veo una niñita. Mira, ajá, y cajitas. Casi no son en los consultores. Y las Y yo miraba y yo le decía, Listo. Cambien las librerías. Son las que les puse arriba. Miren, si hay alguna que les falte, tienen que revisar texto. A mí me está lanzando el error de que falta esta librería PAS. Eso quiere decir que no la puedo activar porque todavía no ha sido instalada. Entonces tengo que ir a instalarla en el gran. Y busquen los PAS. Instalamos. Y si la copiaste en tu carpeta de econometría, pero si está en la carpeta de econometría, la de econometría copiada. es que no hay que descargar. Es que descargar y se borra, no se acuerda. listo, ahí ya terminé mis librerías, ya están cargadas. ¿Perdón? Voy a sacar una base de datos que es la que ven aquí, que se llama tabla 17.5 de la librería de Bucarati. Y si quieren tener aquí, podríamos ver qué tiene. ¿Qué información tiene? Entonces, lo que tiene es información sobre 4 variables. La primera es M1, que es cantidad de dinero, ¿sí? Es masa monetaria, es M1. La segunda variable es R. R es la tasa de interés de intervención del Banco Central de esa economía. P es el nivel de precios, es decir, la inflación de esa economía, o el IPC, más que la inflación, el IPC de esa economía. Y GDP es el PIB de la economía. Entonces tenemos 4 variables. Lo que vamos a hacer es plantear, según el ejemplo de Bucarati, que es el que está allí en el texto, lo que vamos a hacer es plantear un modelo VAR, uno de 2 dimensiones. Y vamos a empezar por algo bastante básico. Donde la primera variable va a ser el dinero, que es la letra M, y la segunda variable va a ser la tasa de interés, que va a ser R.
¿sí? Y voy a plantear para esas dos variables un modelo var 1. ¿Sí? Entonces, la especificación de ese modelo sería m va a estar en función de una constante más ella misma rezagada y la tasa de interés rezagada. Y R sub T va a estar en función de una constante más el rezago de la masa monetaria más el rezago de la misma tasa de interés más un segundo error. ¿De acuerdo? Entonces, este es el modelo que vamos a trabajar. Un modelo VAR para la relación entre el dinero y la tasa de interés. Según la primera ecuación, lo que yo esperaría es que si la tasa de interés sube, el dinero se demande menos. ¿Sí? Es decir, si el Banco de la República, no sé, hace una intervención y sube la tasa de interés, pues lo que se espera es que esa política monetaria restrictiva disminuya la demanda de dinero. En la segunda ecuación lo que se plantea es la posibilidad de que ocurra la relación inversa. Es decir, que el hecho de que haya un cambio en la masa monetaria impacte la tasa de interés. ¿Cómo? Por ejemplo, que haya más dinero en circulación, el hecho de que el dinero sea más abundante va a hacer que la tasa de interés caiga. ¿Sí? Entonces la relación inversa sería también posible, según ese modelo VAR. Y vamos a ver entonces, analizar ese modelo. ¿De acuerdo? ¿Ya tienen la serie de tiempo cargada? ¿Sí? Para que vayan conmigo. Si ya la tienen cargada, vamos a extraer solamente la información de M1 y de R, que son esas dos líneas que ven allí, y les damos el formato de series de tiempo y graficamos. Eso es lo que ven en las siguientes líneas. Entonces, formato de serie de tiempo para la masa monetaria o el dinero y su gráfico. ¿Es estacionario? No parece estacionario, ¿no? Tiene claramente una tendencia definida en el tiempo, es creciente. Entonces, no tenemos una serie estacionaria, al menos en principio, para la masa monetaria. ¿Y qué pasa con R? ¿Es estacionaria? ¿La tasa de interés? Tampoco es estacionaria, y hay periodos de alta volatilidad, por ejemplo, el inicio de los 80 y de una estabilidad bastante o un poco más marcada al final del periodo de análisis. ¿Listo? Entonces, ya sé que las series gráficamente no parecen estacionarias, pero debo hacer algunas pruebas. Entonces, lo siguiente que ven en el script, en la línea 37, son las pruebas de estacionariedad. Están dos pruebas allí. Está la prueba de Dickey-Fuller estándar, es decir, sin rezagos, y Dickey-Fuller aumentada, es decir, con algunos rezagos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer las pruebas para el dinero, para M1. Empecemos por la estándar, que es la de la librería Urca. Ajá. Entonces, el valor calculado de esta prueba es 4.76 y el valor crítico es 1.95. 4.76 está a la derecha de 1.95, es decir, que no se rechaza la hipótesis de que hay raíz unitaria, es decir, que esta serie tendría problemas porque no es estacionaria. ¿De acuerdo? La Dickey-Fuller aumentada tiene la ventaja de que les da un p-valor, que es más fácil de interpretar. Miren, ese p-valor es 0.8. ¿Sí? 0.8 es zona de no rechazo de la hipótesis nula, es decir, que hay raíz unitaria, es decir, que esa serie es no estacionaria. ¿De acuerdo? Entonces,
ya tenemos que la primera serie de tiempo definitivamente no es estacionaria. Enseguida hacemos lo mismo para R. Lo mismo para R, la condición es la conclusión es la misma, esa serie de tiempo no es estacionaria. Y tenemos entonces que necesitamos diferenciar la serie para convertirla en estacionaria. Entonces lo que ven a partir de la línea 48, en la línea 48 es la diferenciación. Miren, el comando o la función diff lo que hace es sacar la primera diferencia de la variable m1 y lo voy a nombrar como dm1. Hacemos pruebas de estacionalidad. ¿De acuerdo? Miren ahora la prueba. La estándar dice que menos 3.6 está a la izquierda de menos 1.9, es decir, está en zona de rechazo. Como la hipótesis nula es que hay raíz unitaria, yo estoy rechazando que hay raíz unitaria y por lo tanto ahora sí es estacionaria la serie de tiempo. Entonces con primera diferencia ya tengo series de tiempo estacionarias. Lo mismo para R. Lo mismo para R. ¿De acuerdo? Misma conclusión, menos 5.2 está a la izquierda de menos 1.9, sería estacionaria la serie de tiempo. Entonces la conclusión es, la serie de tiempo hay que trabajarlas en primeras diferencias y aquí en datos lo que hice fue compilar en un mismo objeto las dos series de tiempo pero transformadas en primeras diferencias. ¿Sí? Ese es lo que ven ahí. ¿Listo? Hasta ahí, ¿qué hicimos entonces como paso cero para poder aplicar el MAR? Básicamente, asegurarnos de que las series de tiempo sean estacionarias. Si no lo son, hay que convertirlas en estacionarias y trabajar con las series de tiempo estacionarias. Ese es el problema del ejemplo de Bujarati en el libro, que Bujarati no transforma las variables en sus primeras diferencias, es decir, él está trabajando con series de tiempo no estacionarias. ¿Por qué lo hace? Porque es más fácil explicar el tema de predicción, ¿sí? Pero ¿qué pierde? Pues pierde una parte importante y es que el modelo VAR exige que las series de tiempo sean estacionarias porque si no las predicciones no van a ser buenas. Entonces, ya de aquí en adelante no vamos a poder seguir estrictamente lo que está en el libro porque yo voy a trabajar con la serie en primeras diferencias y el libro trabaja con la serie en niveles, es decir, sin transformar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya tenemos una serie estacionaria. ¿Qué se acostumbra a hacer en los análisis VAR? Se acostumbra a definir la direccionalidad de la causalidad. ¿Sí? Entonces necesitamos hacer eso. Eso se hace a partir de una prueba que se conoce como la prueba o el test de Granger. ¿Sí? Prueba de causalidad de Granger. ¿Sí? Entonces, recuerden que estamos metidos en que estos modelos se supone son necesarios y no sería solamente necesario un modelo unicuacional porque yo creo que hay una relación de retroalimentación, de causalidad circular entre las variables. Entonces yo necesito hacer ese diagnóstico a ver si eso es cierto o si es cierto simplemente que tiene más fuerza la primera ecuación o la segunda ecuación, es decir, hacia dónde va la relación según algún test. Entonces eso se hace a partir de esta prueba. Ojo, la causalidad que mide Granger, y en esto es bastante a veces tedioso la gente cuando escribe el texto que ustedes están leyendo, es decir que la causalidad que vamos a medir o a estimar o a probar es una causalidad a la Granger, ¿sí? De tipo Granger o como sea, ¿sí? Causalidad específicamente de Granger. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, usted está definiendo o está diciendo que yo me puedo liberar de todo debate teórico con una prueba que me dice cuál es la relación entre la tasa de interés y la masa de dinero, la masa monetaria. Y eso no es cierto, ¿sí? Granger mide solamente un tipo específico de causalidad, que es
esto. Básicamente lo que dice es, si es cierto que X causa Y, ¿sí? Tiene que ser cierto que X T menos 1 cause a Y sub T. Es decir, esta relación tiene que tener mucho sentido. Estadísticamente tiene que ser significativa. Los rezagos de X causan a Y, ¿sí? Entonces estamos hablando de una causalidad temporal, más que de una causalidad teórica o estricta. Es simplemente una causalidad temporal o estadística, ¿sí? Entonces lo que estamos encontrando, o la prueba de causalidad de Granger dice, si es cierto que X causa Y, siempre que veo X en un periodo retardado, al siguiente periodo debe ocurrir Y, ¿sí? Si eso no fuera cierto, si es que las dos cosas siempre ocurren de forma contemporánea o incluso siempre primero ocurre Y y después X, entonces eso ya no es cierto, ¿sí? Entonces mide un tipo específico de causalidad, no cualquier causalidad. No es que pruebe causalidad teórica o una forma más amplia, ¿no? Sino simplemente esta relación cronológica entre las dos variables. Es una causalidad cronológica, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, siempre que se describe en qué consiste la prueba o se la analiza, se dice que estamos midiendo que X causa a la Granger a Y, o que X causa Granger en Y, porque estamos diciendo es un tipo específico de causalidad. Imagínense que si eso no fuera así tan estricto, o sea, si no fuera solamente lo cronológico, nos podríamos liberar de cualquier debate teórico con una prueba estadística. Es decir, en esta relación de si es la relación desde la educación hacia la pobreza o la pobreza a la educación, yo diría, yo me puedo liberar del debate. Necesito ser mejor, hacer políticas económicas que mejoren la situación económica del país y eso va a generar mejor educación, o primero educo a la gente y después eso automáticamente va a mejorar la pobreza. Entonces, si esto midiera en realidad cualquier tipo de causalidad, una prueba estadística me daría las directrices, pero eso no es cierto, ¿sí? Aquí estamos solamente hablando de correlación o de una prueba estadística de temporalidad, es cronológica. Otro ejemplo que se me ocurre, podría yo con una prueba de ese tipo, si es que midiera causalidad teórica y general, no solamente cronológica, yo podría solucionar el problema de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿sí? Porque una prueba de hipótesis con un p-valor me diría primero fue el huevo o primero fue la gallina, ¿sí? Pero eso no es cierto, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Aquí simplemente medimos como un análisis temporal de la causalidad. Y eso hace esa prueba. ¿Cuál es la hipótesis nula de la prueba? Entonces la hipótesis nula es X no causa Granger en Y. Ya saben qué significa eso. Que X no procede o no precede temporalmente a Y y por lo tanto no puede decir que X es causa de Y. La hipótesis alternativa sería X causa Granger en Y. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer es analizar un p-valor, ¿sí? No vamos a entrar en detalles porque, pues claro, hace una prueba de hipótesis basada en una distribución F, pone un valor crítico, pone un valor calculado y después define, pero nosotros simplemente vamos a obtener el resultado y el resultado va a ser un valor P. Si el p-valor es menor a 0.05, ¿sí? Si el p-valor es inferior a 0.05, entonces yo rechazo la hipótesis nula y me quedo con la alternativa. En este caso estaríamos diciendo que X sí causa al estilo Granger a Y. Con p-valores mayor a 0.5 me quedo entonces con la hipótesis alternativa. Si el p-valor es mayor a 0.05, yo no rechazo la hipótesis nula, me quedo con ella. Es decir, estaría diciendo que X no causa a Y al estilo o a la Granger, ¿sí? Esa es la prueba de hipótesis. Entonces, lo que ven hacia adelante de la línea 72 son esas pruebas de causalidad. Primero, para saber esa relación de causalidad,
de si la tasa de interés causa a el dinero, ¿sí? Causa movimientos en la masa monetaria. ¿Por qué ven distintos órdenes? Porque la prueba de causalidad le exige de Granger le exige que incorpore o que define el número de rezagos. Y yo lo que quiero es probar varios rezagos, ¿sí? ¿Por qué 12? Porque en el año hay 12 periodos. La información es mensual, entonces tenemos 12 periodos. Eso lo podríamos hacer con un loop o con un ciclo, pero pues aquí por hacerlo más simple y porque no es tan extenso el número, pues simplemente repetimos la línea 12 veces. Entonces, si vamos repitiendo eso, vamos a ver los resultados. Me van a decir cuál sería la conclusión. Entonces, el primer p-valor es 0.0001514. ¿Cuál sería la conclusión? ¿La tasa de interés causa la masa monetaria en el primer rezago? ¿La causa o no? Estamos en este. Nos quedamos con la hipótesis alternativa. ¿Sí? Ese valor es inferior a 0.05. Es decir, estamos con esta hipótesis. Según esto, X, que sería la tasa de interés, sí causa a Granger en ese periodo. ¿Sí? Aquí, al estilo Granger. ¿De acuerdo? Entonces, sí habría causalidad desde la tasa de interés hacia la masa monetaria en el primer periodo. Veamos el segundo periodo. En el segundo periodo es también inferior a 0.05, es decir, la tasa de interés sí causa movimientos en la masa monetaria. En el periodo 4, en el periodo 3, igual, periodo 4, seguimos por debajo de 0.05, entonces hasta el periodo 4 vamos en que sí hay causalidad. Periodo 5, sí hay causalidad. Periodo 6, sí hay causalidad. Periodo 7, ya no hay causalidad, ¿no? Ese valor ya es superior a 0.05, entonces estrictamente pues pasaría al 10%, pero siempre nuestro valor de referencia es 5%, entonces decimos, estamos ya con hipótesis nula. X no causa Granger ya en el periodo 7. En el periodo 7 ya no hay causalidad entre las variables, ¿perdón? Y si no estoy mal, eso pasa en las siguientes rezagos. En el periodo 7 no, en el periodo 8 no, periodo 9 no, periodo 10 no hay causalidad, es hipótesis nula todo, y periodo 11 y periodo 12 ya no. Entonces, conclusión, aquí se los escribe, miren, conclusión. La tasa de interés causa a M1 hasta el rezago 6. Hasta el rezago 6 hay una causalidad desde la tasa de interés hasta la cantidad de dinero que demanda la gente. Eso, por ejemplo, es información muy valiosa para el Banco de la República, ¿no? O la autoridad monetaria, porque está diciendo su política monetaria tiene efecto hasta 6 periodos hacia adelante. Si estos son meses, pues son 6 meses. Si son trimestres, pues sería año y medio más o menos, ¿no? Año y medio hacia adelante, su política monetaria tiene efecto. ¿Sí? Después de año y medio hacia adelante, ya el efecto se pierde. ¿De acuerdo? Listo, ya tenemos definida entonces la causalidad desde la tasa de interés hacia el dinero. Haríamos lo mismo, ahora sí, para evaluar la segunda posibilidad de la relación, que es desde el dinero hacia la tasa de interés, ¿sí? Y esas son las siguientes 12 líneas que ven aquí. Entonces, las pueden correr uno a uno, hacer el mismo análisis que hicimos, pero la conclusión es aquí. La conclusión es R, que es la tasa de interés, causa al dinero, o causa movimiento sobre la demanda de dinero hasta el rezago 4. ¿Sí? 4 rezagos. Entonces, en conclusión, aquí hay bidireccionalidad en la causalidad hasta el periodo 6 desde la tasa de interés al dinero y hasta el periodo 4 desde el dinero hacia la tasa de interés. Entonces, tiene mucho sentido un modelo VAR para esta relación, ¿sí? Ese es el diagnóstico, el análisis que hacemos con la causalidad de Granger. ¿De acuerdo? La causalidad es bidireccional. Dime. No me quedó claro las conclusiones. O sea,
La primera era que R causa M1 hasta el periodo 6. Hasta el periodo 6. En la primera medí esta relación. Si es que es cierto que esta R causa esta M. Y encontré que hasta el periodo 6 eso es cierto. Y la segunda es, averigüé si es que esta M causa esta R. Y encontré que eso es cierto hasta el periodo 4. Ajá. Mi conclusión es, hay una relación bidireccional de la causalidad. Hay otros modelos en los que usted encuentra que solamente hay causalidad de una variable hacia la otra, ¿sí? Y por eso tenemos que evaluar las dos variables como en grupos distintos, ¿no? Listo. Bueno, vamos a... ya sabemos que hay causalidad bidireccional. Vamos a estimar el VAR, ¿sí? Entonces la primera pregunta aquí es, ¿qué VAR estimo? ¿Estimo un VAR 1? ¿Estimo un VAR 2? ¿Un VAR 10? ¿8? ¿Sí? ¿Cuántos rezagos de cada variable? Entonces, vimos que en los modelos ARIMA, eso era casi que prueba y error, tenía que yo ver los correlogramas, tenía un autoarima que era una función que automáticamente más o menos me identificaba. La ventaja de los VAR es que también tiene una función de selección automática de los rezagos. Le va a recomendar cuántos rezagos. Entonces usted tiene que ponerle aquí cuántos rezagos evaluar y le va a decir cuál es el óptimo de rezagos a incluir. Yo le voy a pedir que me evalúe 12 rezagos y me va a decir, va a correr muchos modelos y con los criterios de Akaike y de Schwartz, que los vimos en la anterior clase, me dice cuál es el mejor modelo en cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, según el criterio de Akaike, yo debería incluir 12 rezagos. Según los criterios de Schwartz, y estos también, yo debería incluir solamente un rezago. ¿Sí? Entonces, si incluir 1 o 12, pues en teoría yo debería, siendo estrictos, debería hacer modelos con los dos. Debería probar un modelo con un rezago y un modelo con 12 rezagos y comparar. ¿Sí? A ver cuál es mejor. Para hacerlo simple, como tengo 3 criterios que me están diciendo evalúe modelos con un solo rezago, yo voy a quedarme solamente con un VAR 1. ¿Sí? Si tuviera aquí que, no sé, que 3 criterios me dicen no, evalúe un VAR 5, entonces sería un VAR 5. ¿De acuerdo? Pero ahí tengo 3 criterios que me dicen evalúe un VAR 1. Por eso solamente voy a correr un VAR 1. ¿De acuerdo? Listo. Y la línea 109 es básicamente la estimación del VAR. La línea 109 está aplicando la función VAR a la serie de datos de tiempo, a la serie de datos diferenciada que fue datos 2 con P igual a 1, que es un rezago o un lag de cada variable. ¿De acuerdo? Ese es ese modelo. Y yo quiero ver aquí los resultados del VAR. Entonces los resultados es la ecuación que me estimó. ¿De acuerdo? Como tenemos 2 ecuaciones, tenemos 2 estimaciones. Vamos a ver la primera. ¿De acuerdo? Entonces, los resultados que ven ahí son básicamente que sé que es que es beta 0, que es beta 1, que es beta 2 y que es beta 3. Entonces, ojo que aquí están las variables en diferencias, ¿no? Diferencias, no se olviden. Entonces tendría para el primer caso, C sería la constante que sería 303 más primer rezago de M1 que sería 0.24 menos 1 más primer rezago de R que sería menos 198 y hasta ahí, ¿no? El término de error en la estimación ya no aparece. La segunda ecuación estimada sería la diferencia de las tasas de interés, sería igual acá abajo 0.013
pero la constante es menos 0.57 más 0.013 menos 1 y la última ¿cuánto es? Es 0.12 más 0.12 R de menos 1. Y estas son mis ecuaciones estimadas en el modelo o la estimación del VAR. Miren que la estimación lo único que hace es darle valores a los parámetros, ¿no? C es 303, D es menos 0.57, beta 0 es 0.24, beta 1 es menos 198 y así con todos los valores. Entonces esa es la estimación del VAR. Obviamente aquí yo ya puedo hacer análisis, ¿no? Bueno, ¿cuál es el efecto de la tasa de interés sobre la masa monetaria? ¿Es positivo, si es negativo? Lo mismo con los rezagos y todo eso. Pero como el propósito de todos los modelos que vemos aquí es tratar de pronosticar, entonces esa es como la siguiente etapa. Puedo aquí graficar, les dejo los códigos para graficar el modelo. Miren, por ejemplo, estos gráficos son bastante interesantes. Bueno, acá tenemos funciones de correlación parcial y funciones de autocorrelación normal. Miren lo que pasa acá. Este gráfico sobre todo es bastante interesante. La línea negra son los datos o el gráfico de la serie histórica, ¿sí? Mis datos reales, con los que yo alimenté el modelo. La línea azul son los modelos que las predicciones del modelo, ¿sí? Pero de forma retrospectiva. Es decir, toma la serie de tiempo, le dice con este modelo, por ejemplo, el dato número 10 habría sido este valor. Y en la línea negra usted tiene el valor real. Entonces, si compara la línea negra, que es lo real, con la línea azul, que es lo que predice el modelo de forma retroactiva, entonces puede ver el ajuste del modelo. Un modelo perfecto, ¿qué haría? Pues un modelo perfecto lo que haría es dibujarle una línea azul que sigue cada punto de la línea negra. Pero mire que aquí pues nuestro modelo se desfasa en algunas partes, ¿sí? Entonces, si se desfasa mucho, si usted encontrara por acá una línea azul y por acá siempre la línea negra, pues diríamos el modelo no sirve para nada. Pero miren que más o menos nuestro VAR 1 sigue la tendencia de los datos, ¿no? O sea, siempre deja errores por arriba o por abajo, pero más o menos sigue la ruta de los datos. Entonces, al menos gráficamente el modelo parece ser que va funcionando. ¿Que podrían haber modelos mejores? Claro, ¿sí? Un modelo que se pegue más a la línea negra, ¿no? Ese sería un mejor modelo. Entonces, este gráfico es bastante interesante por esa razón. ¿Con qué vamos a terminar? Las gráficas de impulso-respuesta y los pronósticos. Entonces, vamos con lo primero. Una forma, o digamos, el instrumento con los que más se exponen los resultados de los modelos VAR se llaman gráficos de impulso-respuesta o funciones de impulso-respuesta, ¿sí? Lo que permiten hacer estas funciones son lo siguiente, miren. Supongamos que estoy ubicado en la primera ecuación y que aquí en esta primera ecuación que me determina define los determinantes de la masa monetaria, yo supongo que le hago un choque a esta variable, ¿sí? Un choque en el término de error quiere decir ocurrió algo aleatorio, ¿sí? Que puede afectar a la demanda de dinero. Por ejemplo, ocurrió una crisis, ocurrió una pandemia, ¿sí? Ocurrió una ¿cómo se llama? Sí, una corrida bancaria, ¿cierto? Pánico, lo que sea. Ocurrió algo que afectó a esta U. Entonces yo ya sé que si ocurre algo en esta U, va a ocurrir algo en esta M, ¿sí? Pero además, como esta M está metida de forma rezagada, también en la segunda ecuación va a afectar a R. Entonces, los modelos o las funciones de impulso-respuesta lo que me permiten es modelar si ocurre un choque externo que pueda afectar a esta U, cómo responden mis variables de interés, cómo responde mi M y cómo responde mi R. Entonces, vamos a modelar la primera función de impulso-respuesta, creo que es, les dice, miren, vamos a generar un impulso en el error de la tasa de interés y vamos a ver cómo responde la masa monetaria.
Ese es lo que le estoy pidiendo. Al lado izquierdo o en la consola le van a aparecer los resultados, los valores específicos que se calculan, pero esto se puede, o se acostumbra a ver más fácilmente de forma gráfica, ¿sí? Entonces estamos diciendo, si ocurre algo en la tasa de interés, cualquier cosa que pueda afectar a la tasa de interés, ¿qué ocurriría sobre la demanda de dinero? Y miren lo que dice. Si hay un choque positivo que pueda afectar a la tasa de interés, o sea, que la incremente, ¿sí? Lo que inmediatamente ocurre es que la demanda de dinero cae, ¿sí? Si hay algo que salga, ojo, que no esté incorporado en el modelo, ¿no? Que sea imprevisto y que suba la tasa de interés, lo que genera eso es que inmediatamente la cantidad de dinero termina disminuyendo, ¿sí? La demanda de dinero disminuye. ¿Cómo sé yo? Yo sé eso y que eso es significativo estadísticamente. Miren que las bandas, que son las líneas rojas, al 95%, las dos están por debajo del cero, ¿sí? Entonces yo sé que ese efecto es significativo. Si es que las dos bandas están por debajo del cero. Obviamente la línea negra es la predicción puntual, la media, ¿no? Pero miren que después del rezago número 4, ese efecto se pierde, porque ya no sé si es que o hay una parte por arriba de cero, pero hay otra parte siempre por debajo de cero. Entonces estadísticamente ese efecto no es significativo, puede ser cero, ¿sí? Acá sí, ese efecto es negativo, disminuye la demanda de dinero, porque las dos partes de la banda están por debajo de cero. Aquí el efecto se pierde, ¿después de qué? Después del periodo 3 o 4 más o menos. Entonces miren que si ocurre algo que de forma imprevista cambie la tasa de interés, el efecto inmediato sobre la demanda de dinero es que cae, ¿sí? Al menos los 3 o 4 primeros periodos. Después ese efecto se pierde. Eso me permite saber la función de impulso respuesta para la primera variable. Enseguida está la función de impulso respuesta de la segunda variable, ¿no? Y es qué pasa si hay un choque externo sobre alguna novedad, sobre alguna cosa que pueda afectar a M. Entonces, si ocurre algo que afecte a M, ¿qué pasa con la tasa de interés? Entonces, si aumenta por alguna razón, por ejemplo, la gente se asustó porque empezaron a salir noticias falsas y todo el mundo quiere sacar el dinero de los bancos, ¿sí? ¿Cuál va a ser el efecto de eso? Que automáticamente la tasa de interés va a subir, ¿sí? La gente se asustó y en el corto plazo lo que dice la gente es: necesito mi dinero rápido, el dinero se encarece y por lo tanto la tasa de interés, que es su precio, sube. Pero ese fenómeno, miren, se pierde otra vez casi que en el periodo 4. Entonces es un efecto de corto plazo. La gente se asusta, sale a demandar dinero, pero en el periodo 4 ese efecto se pierde. Es significativo en los primeros 4 periodos, después se pierde. Entonces eso es el análisis de impulso-respuesta. Ya la parte de los pronósticos los hicimos con los modelos ARIMA, ¿sí? Me permiten a mí ver o predecir valores puntuales que también podemos graficarlos. Por ejemplo, a partir de un fan chart, que es un gráfico de abanico, ¿sí? Entonces está aquí, pero bueno, no permite verlo completo. Hay que cambiarle las márgenes. Hay que cambiar las márgenes y... Bueno, el caso es que estos dos comandos, el autoplot y el fan chart, les permite ver la predicción que el modelo VAR hace para cada variable, tanto para M como para R. Entonces, la única diferencia es que el autoplot genera estimaciones puntuales y simplemente una banda, y el fan chart permite pronosticar con varios niveles de confianza. Esa es la diferencia. Entonces, revisen el código. Mañana vamos a hacer algo muy similar a lo que les mostré aquí. Lleguen temprano, ¿sí? Muchos tuvieron problemas en el taller pasado porque pedían más tiempo, pero llegaron a las 9 de la mañana. Entonces, un poco
lógico, ¿no? Entonces, lleguen temprano, mañana hacemos el último taller antes del examen y ya terminaríamos la primera parte.